Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio para mi pueblo. Hoy día no hay diapositiva, pero hay un tema que durante la semana ha estado golpeando mi mente, ¿ya? Me gustaría que justamente al sacar la pizarra pudiera tener un formato más de clase bíblica, más que sermón. Yo creo que los temas que vamos a hablar, ustedes los conocen. Me gustaría que opinaran quizás un poquito. El texto bíblico que leímos se basaba en Isaías 21, 11 y 12. Más que hoy hablar de profecía, es hablar de lo que debiera producir la profecía, ¿ya? En nosotros. Para seguir con nuestro estudio vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que nos hable hoy y no sea yo. Padre nuestro que estás en los cielos, volvemos a inclinar nuestro rostro en nuestras rodillas espirituales para reconocer que tú eres el único santo y majestuoso de Israel, que solo en ti hay verdad y que para nosotros solamente hay confusión. Por eso mismo suplicamos que tu Espíritu Santo nos dé de tu verdad, para que esa verdad pueda morar en nuestros corazones. Que bendigas este estudio de la palabra, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así, Isaías 21:11. Voy a leerlo de mi versión y después voy a leerlo de una versión que quizás se va a entender un poquito más, ¿ya? Dice, profecía sobre Duma, me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved y venid. Es un como español más antiguo, no es más común de nuestros días. Voy a leer una versión un poquito más masticada para nuestros días. Dice, centinela, ¿qué hora es de la noche? Centinela, ¿qué hora es de la noche? Y el centinela responde, viene la mañana y viene también la noche. Si quieren preguntar, pregunten. Vuelvan y pregunten otra vez. ¿Se entiende mejor? Es un típico caso, quizás podría pasar en cualquier parte del barrio industrial, ¿cierto? Un guardia en la noche hace su ronda y se acerca a una persona y le pregunta, ¿cómo está la noche? ¿Alguna novedad? ¿Está todo bien? ¿Qué hora tiene? ¿No ha entrado algún ladrón? Y el guardia le responde, ¿qué cosa? Viene la mañana
y después, al otro día me toca trabajar de nuevo, no ha pasado nada, pero no te preocupes. Si estás preocupado, vuelve de nuevo y me preguntas más tarde. En la antigüedad había una costumbre, en Chile también se daba. Yo me acuerdo que mi profesor, esto ya es un poco más antiguo, hablaba de los guachimán, ¿cierto? O los veladores, que les preguntaban y hablaban justamente, no pasa nada. O algunos iban gritando en la noche, decían la hora y decían ninguna novedad, iban por las calles. ¿Cierto? En la antigüedad se daba mucho en los tiempos postcoloniales. Recuerden que en esos tiempos había oficios tales como prender la luminaria de la noche. No había electricidad, ¿cierto? De ahí salen esas canciones folclóricas que nos hacían bailar, ¿cierto? Nada veo, todo oscuro. ¿Has escuchado? Solo prendo mi farol. Que nos hacían en los jardines, primero básico. Para que nos pongamos un poco justamente en lo que está tratando de decir la Biblia. Pero la hermana White tiene una meditación. Me gustaría leerla y que ahí como clase bíblica empezáramos a sustraer las lecciones. Dice, esto está en la maravillosa gracia. Dice, la comprensión de la esperanza en la segunda venida de Cristo es la clave que abre toda la historia futura y explica todas las lecciones por venir. Ahora debe oírse a lo largo de toda la línea la voz del centinela. La mañana viene y después la noche. La trompeta debe producir una nota certera porque estamos en el gran día de la preparación del Señor. Las verdades de la profecía están unidas y al estudiarlas forman un hermoso conjunto de verdades prácticas, no teóricas, prácticas. Todos los discursos que damos han de revelar claramente que estamos esperando, trabajando y orando por la venida del Hijo de Dios. Su venida es nuestra esperanza. A ver, ¿estamos dormidos? ¿Es la venida de Jesús nuestra esperanza? Amén, ¿cierto? Dice, esta esperanza ha de estar vinculada con todas nuestras palabras y obras, con todas nuestras asociaciones y relaciones. La segunda venida del Hijo del Hombre ha de ser el tema maravilloso que se mantenga ante la gente. He aquí un tema que no debe descartarse de nuestros discursos. Las realidades eternas deben mantenerse ante la mente y las atracciones del mundo aparecerán como completamente inútiles, como vanidades. ¿Qué hemos de hacer con las vanidades del mundo? ¿Sus alabanzas, sus riquezas, sus honores o placeres? Somos peregrinos y extranjeros que esperamos la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y oramos por ella. Y creemos esto y lo manifestamos en nuestra vida práctica. ¿Qué acción vigorosa inspiran esta fe y esta esperanza? ¿Qué ferviente amor mutuo? ¿Qué vida cuidadosa y santa para gloria de Dios? Y en el respecto manifestemos por la remuneración que nítidas líneas de demarcación nos distinguirán con evidencia del mundo. La verdad de Cristo que Cristo viene, debe ser mantenida ante toda mente.
¿Cuál es nuestra esperanza, nuestra motivación? ¿Por qué aceptamos el llamado de venir a esta iglesia profética? ¿Qué dice el cartel afuera? Adventistas. Y del séptimo día dice, no cualquier adventista, ¿cierto? Esperamos la venida de Cristo. Pero la hermana White, acá en esta meditación, que es algo propio de nuestra iglesia, empieza a hacer algunas preguntas. Y hay una palabra que ella repite varias veces, dice, práctico, prácticas. Y eso es lo que vamos a discutir, vamos a estudiar esta mañana. Yo rescaté 3 puntos de esta meditación. Es una matutina, podríamos leerlo cualquier día. Dice, comprender la esperanza de la segunda venida. Esta está en el primer párrafo. Es una llave que abre la comprensión del futuro. O sea, si nosotros entendemos, vivimos la esperanza de la segunda venida, debería transformarse ¿en qué cosa? Dice en una llave. ¿Qué abre esa llave? La comprensión del futuro. Voy a colocar acá. De los eventos que suceden. La segunda lección, diríamos, dice, comprendemos verdades proféticas unidas. Y aquí entramos en problema, porque hoy en día, como no se estudia profecía, muchos no entienden cómo se conectan las profecías unas con otras. Y las entendemos, pero las entendemos por separado. Pero las profecías, al unirlas, debían producir otro efecto. No un efecto que cualquier estudiante académico o cualquier persona de cualquier religión pudiera comprender. Es como cuando usted arma un rompecabezas y usted conoce la figura, sabe dónde va la figura, pero solamente logra distinguir el cuadro amplio cuando usted termina de armar ¿qué cosa? El rompecabezas. Y aparecen los detalles y entendemos quizás cosas que cuando veíamos la pieza solita no lográbamos entenderla. Entonces aquí comprender verdades unidas. Conexión de Daniel con Apocalipsis, podríamos decir. Pero lo importante que dice que al conectarlas se transforman en, ¿qué cosa decíamos? En verdades prácticas. Y tercer punto que ella habla que la segunda venida debiera producir en nosotros, dice, ¿qué anhelo sentimos en nuestro corazón? ¿Lo anhelamos? Porque si la anhelamos de verdad, debiera producir, ¿qué cosa dice? Ciertos efectos. ¿Ya? Y estos efectos producen una línea clara. Y esa línea clara que separa entre los que creen y los que no. Vamos a dejarlo ahí. Con eso para que lo tengan, que va a ser el centro de lo que vamos a hablar hoy. Yo puedo decir que lo anhelo. Puedo pararme acá hoy con ustedes en la mañana y decirle anhelo la venida del Señor. Pero aquí ella habla que ese anhelo produce una línea clara que cualquier persona que nos conoce puede decir, este es un adventista del séptimo día. Porque hace diferencia en qué cosa? Entre nosotros y el mundo. Si no, es pura teoría o romance de esos juveniles o esos que salen en las novelas, que simplemente termina la canción y se va.
¿Ok? Hay un texto para complementar esta meditación. Testimonios para los Ministros 230. Dice: en sus días Enoc proclamó la venida de Cristo y la ejecución del juicio sobre los injustos. Y ahora vemos el cumplimiento de la profecía de Enoc, concerniente a la abundante difusión de la maldad. Estamos viviendo en tiempos donde la maldad está creciendo, donde cada día nosotros podemos decir, ¿qué más va a pasar? De hecho, anoche estábamos con mi esposa y al vecino le robaron el vidrio del auto. Y estábamos despiertos. Ya la malicia llega que nada puede ser dejado a la intemperie, porque si no, ¿qué viene? La ocasión hacia el ladrón, ¿cierto? Y eso fuera poco, porque ojalá pudiéramos decir que simplemente el problema que tuviéramos hoy en día sea que roban. Pero hoy en día robo con violencia, asesinatos, golpes. En Concepción, yo vi la foto de los pobres abuelitos que se metieron a robar y un abuelito no puede oponerse mucho y los golpearon igual. Terminaron en el hospital, ya una semana. Disculpen que tenga que decir estas cosas, hermano, pero la iglesia no es para enajenarnos del mundo, es para comprometernos con la obra que debemos realizar. Yo quedé asqueado cuando leí la noticia, de hecho murió ayer una señora en Buga, si no me equivoco. Ella hacía el aseo en una casa. Unos desconocidos la tomaron, la violaron, la quemaron y le metieron un palito por donde no hay que hacerlo. Y no fuera poco, la devolvieron y la abandonaron a su suerte. Y si no es porque su hijo pasa un día, 2 días y no sabe de ella y fueron que estaba ahí en la casa donde hacía aseo. O sea, la maldad del mundo está llegando a un punto en que yo imagino el corazón de Dios quebrantado. Si Cristo, en una muerte natural, dice la Biblia que iba caminando y cuando vio este grupo de personas en un funeral, ¿qué pasó con su corazón? Se quebrantó. Porque puedo decir eso, porque una persona cuando llora, ¿por qué pasa? Porque se quebrantó, lloró, sufrió con esas personas del funeral. ¿No creen ustedes que Jesús cómo estaría ahora? El corazón de Dios no da más. Y acá dice, como los días de Enoc. ¿Ok? Concerniente a la abundante difusión de la maldad. Pero los que tienen la luz son los que han recibido de Dios el cometido de emprender una lucha constante y agresiva. No es pasiva. Constante y agresiva. A la pregunta, guarda, ¿qué de la noche? ¿Se dará respuesta con un mensaje fiel? La mañana viene y después la noche. Nosotros sabemos que estas cosas son principio de... Estamos diciendo al mundo de que viene la hora más oscura que va y que ha acontecido al mundo y que solamente vemos pálidos reflejos de lo que se nos viene. Quisiera que reflexionáramos estas preguntas. Dice que esta esperanza de la segunda venida es una llave. Una llave para la comprensión del futuro. Voy a mencionarles 3 noticias fresquitas. Y me gustaría que ustedes las pensaran. Y después vamos a hablarlas acá un poquito para que usted vea si realmente está discerniendo.
El primer video, pido disculpas, lo iba a traer, quizás la grabación va a salir, pero yo creo que fue conocido en las redes sociales. Nosotros sabemos que qué está pasando hoy en el mundo. Los adventistas están en sus iglesias, pero el mundo, ¿qué está haciendo hoy? ¿Ah? La Teletón. No tengan miedo, esto es ¿qué dijimos que iba a ser? ¿Una clase bíblica? El mundo está en la Teletón. Y quedé sorprendido que la semana salió una noticia donde don Francisco, ¿qué estaba hablando don Francisco? Una ley nacional en Chile donde fuera el Día de la Familia y por ley se guardara y reposara ¿en qué día? ¿El sábado? Domingo. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la creencia de don Francisco? Judío. ¿Y por qué un judío está hablando de guardar el domingo? Voy a volver a promover esto que he estado promoviendo hace algunos años, porque yo creo que es necesario que el día domingo sea el Día de la Familia, que esté instituido, que salga una ley que es el Día de la Familia, para que las familias se reúnan, las que normalmente lo hacen, se reencuentren, las que están desencontradas, y hoy día hacer una familia se necesitan dos. Segundo, ¿por qué lo está haciendo en un momento donde los ojos de Chile, ¿dónde están? En la Teletón, y lo que diga o no diga don Francisco, Mario Kreisberger. ¿Seremos tan ingenuos los adventistas para no ver el plano que se está jugando espiritualmente detrás? Porque esto no sucedía atrás, 2 años, 3 años. Y en este contexto de la Teletón, él se manda esta frase. Los adventistas entendemos que Dios ha provisto de un plano justo para todos. Por lo tanto, si le permite a Satanás hacer un ataque directo a la mente de las personas, significa que por el otro lado, Dios tiene permitido, ¿qué cosa? Obrar con mayor poder para ayudar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Una noticia que también impactó al mundo. ¿Cuál fue? Díganla. El avión. La muerte de ¿cuántas personas? 71 personas. No es nada, por eso digo, compartan. No tengan miedo, si estamos hablando, somos chilenos, leemos noticias. Vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo. Y por eso, el mundo, ¿cómo ha estado? Ha sido una campaña tan grande que hasta los perfiles de Facebook se han puesto banderitas negras, ¿cierto? Y con el logo del Chopense, creo que se llama. Chapecoense. Gracias por corregirme, hermano. ¿Ellos a dónde iban? ¿Qué iba en su mente? Ganar la gloria, el triunfo, la victoria. ¿Y qué les alcanzó? La muerte. ¿E imaginaban ellos que al salir de ese aeropuerto iban a morir? Hermano, yo vi todas las redes sociales, todas las personas diciendo, en el homenaje un avión llegando al cielo, las puertas abriéndose, y uno con hojas adventistas diciendo, oye, el diablo ha trabajado harto. Todo el mundo cree que esas personas están ¿dónde? En el cielo. El espiritismo. Terrible el grado del engaño. Siendo que nosotros decimos que donde nos encuentre la muerte, ¿qué viene después? El juicio. Y tendremos que dar cuenta de nuestras acciones. Y yo meditaba,
Y el mundo, en vez de bajar sus ojos y pensar que el juicio de Dios puede alcanzarnos en cualquier momento, emocionalmente se rompían, emocional, pero hablando del espiritismo. Logramos ver el avance que tiene el mundo. Otra noticia, esta ya es más difícil que ustedes la conozcan, pero se mueve dentro del aspecto teológico. Marquito, yo sé que la conoce. Pasó el día de la Reforma Protestante y todos los portales de internet hablaban de que en el 2017 va a haber una gran reunión donde darán término ¿a qué cosa? El próximo 1 de noviembre del 2017. ¿A qué van a dar término? Se va a dar término a la Reforma Protestante. Porque los luteranos se van a dar la mano ¿con quién? Con el Vaticano. No es que el Vaticano busque darle la mano, sino que los protestantes buscan darle la mano ¿a quién? Al Vaticano, y el Vaticano lo único que ha dicho es... La palabra que usa es interesante. De hecho, se me fue el inicio y voy a tener que tomar por torpedo porque tengo que leerlo. Dice, ecumenismo de sangre es la palabra que está utilizando. A mí me suena hasta maquiavélico. ¿Pero por qué utiliza esta palabra? Porque él dice, todos los cristianos en el mundo están sufriendo. Están siendo perseguidos en Siria. Usted no es diferente, los católicos no son diferentes a los cristianos, a los a los evangélicos, todos tenemos problemas. A todos nos están persiguiendo. Entonces tenemos que hacer un pacto de sangre. ¿Sangre por qué? Por la sangre derramada de todos los perseguidos en todo el mundo. No tenemos que tener diferencias en honor a la sangre de estas personas que han muerto. Por eso se le llama ecumenismo de sangre. Debemos dejar de lado nuestras distancias. Tenemos que darnos la mano en honor a los caídos por su fe. Entonces, si usted se da cuenta, ¿ha tenido aceptación este ecumenismo de sangre? ¿Sí? Y eso es un grave problema. Eso es un grave problema. De hecho, es una invitación que yo voy a dar. Como digo, yo tengo siempre darle información, pero de una manera que se pueda masticar realmente. Hay muchos que han criticado a nuestra iglesia porque hemos sido como observadores a estos concilios. De hecho, la iglesia tiene que cuidar un interés, velar por la libertad religiosa. Pero ya ha llegado tan sólida esta unión que yo digo que de aquí a un poco tiempo más la iglesia adventista ya no va a tener nada que hacer de ir de observador, porque nosotros sabemos para dónde va la cosa. La cosa ya está siendo tan evidente que antes lo ocultaban, eran reuniones secretas. Ahora uno va a cualquier portal digital y ya sabe lo que hablaron. Ya no hay que ni ir para allá a escuchar lo que dijeron. Ellos mismos suben los informes a las páginas oficiales del Vaticano con todo lo que se discutió, todo lo que se habló, grabados los discursos del Papa, de las otras confesiones religiosas. Ya no hay que ni ir de observadores porque podemos mirar desde nuestras casas, digámoslo así. Y tenemos simplemente un punto, y así suceden noticia tras noticia. Estamos conectando estas noticias y estamos viendo que Cristo está a las puertas. Estamos discerniendo los movimientos finales y los estamos conectando, por ejemplo, con el libro Evento de los Últimos Días. ¿Cuántos tienen el libro Evento de los Últimos Días? En físico, no en digital. Hermano, hicimos una campaña para traerlo acá a la iglesia. El que no lo tenga, hable con Nito y cómprelo. Disculpe que le diga esto un día sábado, pero es por su salvación. Evento de los Últimos Días, eso es un libro que está hecho para que usted tome estas noticias y vea los movimientos finales, pero no simplemente grite de un lado para allá corriendo, el fin viene, no.
se prepare. Porque aquí viene el segundo punto. Comprender estas verdades unidas, cuando yo logro tomar las noticias con mi estudio de la Biblia, el estudio de Daniel, Apocalipsis, Isaías, debiera producir verdades prácticas. Yo les voy a traer algunas verdades prácticas que cualquier persona podría comprender con el estudio de la profecía, pero en su estudio personal deberían salir muchas más verdades prácticas, pero yo las voy a mencionar para ver si usted se ha preguntado siquiera cuándo las va a practicar. Por ejemplo, hay una parte en Marcos 13:14. Vamos a leerlo. Y me gusta citarlo de acá y no de Daniel, porque Jesús lo que hizo fue interpretar. Amplió este texto y nos da a nosotros el poder ampliarlo también bajo la comprensión del futuro y ver que este texto tiene aplicaciones. Tiene una aplicación final que nosotros sabemos que es la ley dominical, pero nos abre los ojos ante las aplicaciones, porque este gran discurso que tuvo Jesús, dice la hermana White, que es un sermón donde Cristo comprimió muchas señales. Por lo tanto, tienen 1, 2 o 3 aplicaciones. Dice en Marcos, capítulo 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Y agrega, el que lea, entienda. O sea, tiene que hacer usted un ejercicio reflexivo. Pensar. ¿Ya? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hubo una abominación desoladora, algo del diablo, algo maquiavélico, algo que va en contra de lo de Dios, puesta en el lugar donde no debe estar. Usted, hermanos, está viendo que Satanás está poniendo sus estandartes en los lugares donde no debe estar. La aplicación final es la ley de Dios. Pero ¿ha visto usted, busca usted ver cuando el diablo logra poner su estandarte en algún lugar? Yo, por ejemplo, he quedado perplejo cómo el diablo ha puesto su estandarte en la reforma educacional chilena. Estamos viendo cómo vamos a decidir eso, cómo vamos a actuar en eso, siendo que Jesús nos dice, aléjense de eso, huyan a los montes. Vemos cómo ya derechamente el tema de la homosexualidad entró, porque la inclusión tiene que ver con no poder hacer separación, es decir, un colegio no puede distinguir, pero de una manera súper subjetiva, la verdad. Recuerden que yo estuve como profesor, no era una manera objetiva de poner normas, sino era un asunto tan subjetivo, tan interpretativo, que hoy en día el tema de negarse por asuntos de conciencia está siendo apretado por los gobiernos de turno, y cada vez esa libertad de conciencia amplia que teníamos antiguamente está siendo cada vez más acorralada. Y estoy hablando un punto. Para mí hay diferentes puntos donde veo que Satanás estuvo muchos años alejado y en un momento a otro pone su estandarte y me hace entender que él está avanzando. No quiero entrar en controversia, mencioné uno. Pero es como que el mundo está rechazando la verdad gradualmente, que al rechazar la verdad rechaza a Dios, y cuando rechaza a Dios, los cristianos, ¿qué pasa? Estamos también siendo rechazados, porque no tenemos un espacio donde poder convivir, donde poder estar. ¿Está usted tomando esa separación de huir espiritualmente al monte?
Es algo que usted debe pensarlo, meditarlo, porque nadie va a tomar esas decisiones por usted. No le estoy diciendo váyase al monte, no, hermanos. Estoy hablando en sentido espiritual. Para algunos va a significar que tenga que cambiar de trabajo, porque en su trabajo no tiene la libertad para actuar conforme a los dictados de su conciencia. Otros tendrán que cambiar de colegio. Otros tendrán que cambiar de casa. ¿Usted se ve como un peregrino caminando a la Canaán celestial? Otra verdad práctica que muestra la profecía. Apocalipsis 12:16. Y está conectada con la otra. Pero usted la ha ido conectando en manera práctica. Apocalipsis 12:16. Dice, voy a leer un poquito atrás para que tenga el contexto. Pero la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. O sea, ¿qué ha hecho el diablo siempre con la iglesia? Perseguirla, acorralarla. Y aquí dice que, pero la tierra ayudó ¿a quién? Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Usted, cuando ve que el diablo está poniendo sus estandartes, ¿para dónde mira? ¿Mira para la tierra o mira a su bolsillo? Mira cómo esto va creciendo en un clímax y nos vamos preparando y vamos viendo, hermano, vamos a comprar un terrenito, pongamos, voy a conocer, o creemos que esto cuando está yo voy a arrancar, voy a comprar y todo se va a dar maravillosamente y mágicamente como yo espero. Evento de los últimos días habla del tiempo de angustia previo, que yo creo que esto está creciendo y está transformándose en un tiempo de angustia previo. ¿Estamos caminando bajo las directrices que nos ayudan a vivir bajo el tiempo de angustia previo? ¿O nos va a pasar la moraleja de Lot? Que cuando tengamos que huir, ¿cuánto perdió Lot? Hermano, el problema no es la casa. El problema es que perdió a la familia, su esposa, algunas de sus hijas. Y por lo visto, a las que quedaron también las perdió. Porque ¿cómo estaba la mente de ellas? Pervertida. Salieron de Sodoma, pero tenían a Sodoma metida ¿dónde? En el corazón. ¿La profecía está produciendo efectos prácticos en nosotros? Otro texto. Daniel 9. Y tengo que pasar por acá. Daniel 9 es una extraordinaria muestra de cómo Daniel era un cristiano. Hoy en día tenemos hermanos que logran entender estas cosas y lo primero que empiezan, con la crítica. No, hermano, usted está mal, usted se va a perder, que la iglesia, que el pastor, que la organización. Y a mí me da pena, me da tristeza porque grandes hermanos con talentos para la obra del Señor se pierden. Pero ¿Daniel era santo o no era santo? ¿Daniel tenía pecado o no tenía pecado? Y usted cuando va a Daniel 9, vamos a Daniel 9, vamos a ver cómo habla él. Vamos a Daniel 9, Daniel capítulo 9. Dice, versículo 3, Daniel 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándolo en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Y oré a Jehová, a Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, he pecado. ¿Daniel había pecado? Y cuando viene el ángel le dice: varón muy amado. ¿Daniel había pecado? ¿O era fiel?
¿Cuántos sátrapas estuvieron buscándole una caída a Daniel? Y no era cualquiera, no era una persona de la calle, eran personas instruidas de muchas religiones, administrativos, y no hubo uno capaz de encontrar una falla en la administración de Daniel, una falla en el carácter de Daniel. Imagínense. Y Daniel venía y decía, no hermano, estos son pecadores, déjalos, llévame a mí nomás a Israel y a estos que se mueran, abandónalos, estos son Babilonia. ¿O cuál era el sentir de Daniel? Hemos pecado. Nosotros, yo. Y cuando usted busca en la Biblia a los profetas, a Moisés, ¿qué hacían ellos? Mediaban entre el pueblo y Dios. Yo fui reprendido. Yo recuerdo, yo le conté a mi esposa, pasó algo y me enojé. Yo decía a estos hermanos y me venía. Y después el Señor me dijo, todavía te falta. Porque en ese momento mi carácter mundano salió, el hombre carnal. Siendo que yo debería haber dicho, de rodillas, Señor, perdónalo. Ya van a crecer, tenles paciencia. Y yo, lo único que pude decir gracias, Señor, porque todavía me aguantas. Porque yo hubiera sido como esos que decían que caiga fuego y los consuma a todos. A mi carácter todavía le falta. Y otros creen que fueron levantados por el Señor para llamarle a la iglesia Babilonia, siendo que lo que está tratando de hacer el Señor es restaurarla, levantarla del estado de la Odisea. Y una de las características primordiales de los que reciben el sello, ¿cuál es? Que doblan sus rodillas y claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Justamente, hermano, no dice critican, dice claman, lloran, rasgan. La Biblia dice, aquí está la soberbia y la crítica de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe. No, la fe, la paciencia, la perseverancia. Dios pone reyes y Dios quita reyes. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Orar, 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 para que no caigamos en tentación. ¿Se da cuenta cómo la profecía tiene lecciones prácticas? Una, para pasar el punto y porque después se me va la hora. Dice, Daniel 1. Nos encanta hablar de las bestias, nos encanta hablar de las imágenes, pero Daniel 1 dice que el que tuvo entendimiento para vivir ahí en Babilonia, bajo toda esa tentación, tuvo dominio propio. Se cuidó de lo que comía, se cuidó de lo que veía, se cuidó de lo que escuchaba. Dominio propio, mantenía sus capacidades en sujeción. Y así el Señor se le reveló a su vida de una manera más perfecta. Y al que Dios se le revela a la vida, es salvo. Porque ¿quién hay que Dios se le haya revelado a la vida? Que el orgullo no caiga en tierra. La justificación, ¿qué es lo que es? Es la obra de Dios que pone en el polvo el orgullo del hombre. Donde Dios se revela. ¿Dónde está el orgullo? Cuando Dios se reveló a la vida de Pablo, ¿dónde quedó su orgullo espiritual? Pero una de las condiciones en la vida de Daniel fue dominio propio, sujetarse, obedecer en lo más simple, para que pudieran ser fieles en lo más grande. Y nos encanta pasar Daniel 1
y saltarlo. Y Daniel fue la primera lección práctica de Dios para estudiar la profecía. Tercer punto, para ir ya entrando en tierra derecha, dice: nuestros hechos hablan más fuertes porque somos guardadores de la segunda venida. ¿Hacen esa línea de división? No todo el que diga Señor, Señor entrará. No de boca, mi creencia debe ser el que crea, cree de corazón. Por ejemplo, yo sé que mi madre me ama, porque cuando se enoja, a los 10 minutos me perdona. Porque me ama. ¿Cierto? Me perdona. Ahora, yo soy igual para con Dios, creo en su palabra, porque aunque yo no quiero, algo en mi interior me arrastra en sus manos para obedecer. ¿Cómo el mundo puede reconocer a los hijos de Dios entonces? ¿Podría nombrarme líneas definidas que nos separan del mundo? Nómbreme una, hermano. Una. ¿Qué no hacemos nosotros que el mundo hace? Nómbreme una, hermana. Esta es una clase bíblica. Cuidar nuestro cuerpo. Seamos más prácticos, hermano. ¿Trabajamos o no trabajamos en sábado? No trabajamos en sábado. La gente no es un asunto etéreo, no es que ellos cuidan su cuerpo, no. Ellos ven que nosotros no trabajamos en sábado. ¿Se dan cuenta? Objetivo para cualquiera. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se diferenciaban? Cuando vamos al Antiguo Testamento y venían los romanos, ¿sabía que una persona era judía? Claro que por supuesto. ¿Y cómo sabía que era judía? Por su estilo de vida. Y aquí ¿hablaban diferente los judíos? Tenían un lenguaje propio. Hablaban diferente. Oh, este judío, este hebreo. ¿Cierto? ¿Un judío vestía diferente? ¿Cierto? Porque Dios había mandado que tenían que tener en sus bordes, que tenían que tener en las orillitas. ¿Se acuerdan? Color azulito, una ley colgando, para que recordar, se vestían diferentes, ¿cierto? ¿Tenían educación diferente? El Señor levantó una escuela de los profetas, totalmente diferente al mundo académico griego, ¿cierto? Totalmente diferente, eran colegios industriales, colegios donde las enseñanzas prácticas. Podemos ver ahí una gran historia del milagro cuando están cortando y se le cae el hacha, ¿cierto? Un gran milagro, hacer que Dios flotara un hacha. Dios estaba preocupado de la educación de ellos. Trabajaba con ellos, tanto que permitió que ni una herramienta se les perdiera, hermano. Así de preocupado estaba por ellos y su educación. ¿Comían diferente? Entonces, ¿cómo el mundo sabe que tú eres adventista del séptimo día, mi hermano? ¿Produce líneas claras de diferenciación? ¿O todavía estamos como Pedro, mezclándonos entre la multitud y de vez en cuando diciendo disparates, garabatos, para que no se den cuenta que somos del Señor? ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Cómo la fe en el retorno del Señor marca una directriz para su pueblo? Están los centinelas a quienes se hace esta pregunta en situación de dar la trompeta a un sonido certero. Están los pastores cuidando fielmente el rebaño que debe ser del que deben dar cuenta. Están los ministros de Dios, los que tenemos responsabilidades, velando por las almas, comprendiendo que los que están bajo su cuidado han sido comprados por la sangre de Cristo. Ha de hacerse una gran obra en el mundo. ¿Qué esfuerzos estamos haciendo para realizarla, hermano? ¿Qué esfuerzo está haciendo usted para realizar esa obra? Porque es re fácil cargarle la planta a los pastores. Y cuando algo no resulta, el pastor aquí, el pastor allá, y la domina así y allá.
¿Pero qué está haciendo usted? Llega a final de mes estrecho porque tuvo que echar la mano al bolsillo para darle al Señor. O cuando tenemos premura, es simplemente mental. Mi hermano, tuvimos que hacer un seminario con los muchachos acá de música y tuvimos que dar hasta que duela. Y hermano, me quedé sin ni un peso. El Señor sabe que tenía 1,000 pesos para volver a mi casa. Y un hermano, entre comillas, hermano, amigo, pues medio, le hice una peguita. Y el Señor sabía que yo tenía necesidad. Y esa peguita me la pagaron ese día. Ni antes, ni después. Porque no tenía plata para comprarle pañales a mi hijo. Y con ese dinero fui al supermercado y le compré pañales a mi hijo. ¿Mi trabajo me alcanza? Hermano, me alcanza. Pero usted da tanto a la obra que usted se queda sin nada. Porque vendrán días, mi hermano, donde querremos poner nuestro tesoro a los servicios del Señor. Muy tarde, porque la bestia nos habrá quitado ¿cuánto? Todo. Dice la hermana White que en visión venían los grupos y se encontraban en las casas y las marcaban y les decían, ahí viven adventistas del séptimo día. Esta casa está proscrita. Mi hermano, no es tiempo de acumular riquezas, es tiempo de ser gastado y desgastado. El diezmo no es suficiente. Tu tiempo, tus manos. En Israel daban hasta un segundo diezmo. ¿Cierto? Y esto es bíblico. ¿Y cuánto les bendecía, dice el testimonio bíblico? No faltaba, ¿cuánto? Nada. No faltaba nada. Y sobraban bendiciones espirituales, mi hermano. ¿Cuántas actividades? Hermano Tani, ahora vamos a hacer Hasi. Se necesita gente, dinero y esfuerzo. No puede usted sentarse y esperar que venga todo masticado de ahí de Antofagasta. Usted tiene una mayordomía por la cual dar cuenta. ¿O no? ¿Qué dice la parábola? Que cada uno va a dar cuenta de su mayordomía, ¿cierto? No le va a ir a preguntar al tesorero de la misión por su mayordomía. Él va a dar testimonio de su mayordomía. Nosotros daremos cuenta de nuestra mayordomía. Si no estamos preguntando, ¿cuánto más, Señor, puedo hacer por ti? ¿Qué creen ustedes que movía el corazón de los discípulos? No, Señor, ya di el 10%. No, ya di la ofrenda. Y el pacto, ya y no más, Señor. ¿No creen ustedes que ellos decían, ¿cuánto más, Señor, puedo hacer por ti? Dice que vendían sus casas, sus terrenos, todo y lo ponían al servicio de la obra. Esto es de hecho, mi hermano, de hecho. ¿Cuánto más podríamos hacer? Hay gente, usa su talento para el servicio del Señor. La mayordomía y ministerio personal. Por ejemplo, mi hermano, esos videos que yo grabo los subo a internet. Es lo que sé hacer, es lo que puedo hacer. Algunos tienen dinero, otros tienen talento, pero trabajemos. Cristo viene a buscar un pueblo. Termino con la cita y dice, ha de hacerse una gran obra en el mundo y qué esfuerzos estamos haciendo para realizarla. Los hermanos han oído demasiados sermones. ¿En cuántos sermones ha estado usted en toda su vida? Hermana White, hemos oído demasiados sermones, pero se les ha enseñado a trabajar para que ellos, por quienes Cristo murió, se les ha propuesto y presentado algún ramo de trabajo de tal manera que cada uno haya visto la necesidad de tomar parte en la obra. Mi hermano, ahí bendecido, ¿cierto? Preparándose para hacer la obra médico-misionera. ¿Cuántos de acá tienen la inquietud? Creemos en la revelación bíblica donde dice que no habrá ningún ramo de la obra ministerial
que pueda ser realizado a no ser la obra médico-misionera? No vamos a poder repartir tratados, no vamos a poder pastorear, no vamos a poder predicar, nos van a quitar los templos. Lo único que vamos a poder hacer es lo que hacía Cristo: sanar, curar, poner un pañito de agua tibia. ¿La sabe poner con fe? Porque uno de los 8 remedios es la fe. El Señor ponía una cataplasma con barro. ¿Y qué pasaba cuando la ponía el Señor? El ciego veía. Muchas veces decimos, nos centramos en el elemento humano y descartamos el gran elemento divino. El elemento divino es tan poderoso que dice que iban caminando y aún la sombra, ¿qué hacía? El poder de Dios derramado en su pueblo. Y lo va a derramar. Pero mientras llega, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Nos capacitamos, nos preparamos, creemos en la profecía. Marco una línea de diferencia. Y aquí me hago la pregunta: ¿soy un trabajador de Dios? Nadie va a entrar al cielo si no es un trabajador en la viña del Señor. Y esta es una verdad que Cristo la predicó. Dice: quiero deciros que pronto no será ninguna obra ministerial. Perdón, ya la leí. Eso está en Consejos sobre Salud, página 534. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrará multitud de pecados. Esto no es salvación por obra, no es que yo salvo, hermano, y estoy haciendo una obra que me salva a mí mismo, no. Hay otro texto que dice, en 1 de Pedro 4:8, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque si yo tengo el amor, voy a ir a salvar a otros. Y ese amor que opera el trabajo de salvar a otros es el que cubre multitudes de pecados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, y darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que midiereis, se os volverá. Dad, mi hermano, entregad. Miren, creemos sin ninguna duda que Cristo viene pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. Cuando venga, no nos limpiará de nuestros pecados. Cuando venga, no nos limpiará de nuestros pecados, ni quitará de nosotros los defectos de nuestro carácter, ni nos curará de las debilidades de nuestra manera de ser o de nuestras disposiciones. Algunos dicen, no, es que el Señor me va a cambiar mi disposición. Es que no tengo ganas de ir a la iglesia. No, es que no tengo ganas de hacer esto. Esperan que como que el Señor les cambie la disposición. Si todos la llevamos a cabo, la obra que se nos ha encomendado, esta tarea se cumplirá para todos antes de ese tiempo, cuando el Señor venga. Los que son santos seguirán siendo santos. Los que hayan perseverado y preservado su cuerpo y su espíritu en santidad, santificación y honor, recibirán entonces el toque final de la inmortalidad. Es como lo que faltaba, porque ya Dios habrá terminado su obra en nosotros. Dice, pero los que sean injustos, no santificados y estén contaminados, permanecerán así para siempre. Ninguna obra se hará entonces en favor de ellos para quitarles sus defectos y darles caracteres santos. El refinador no se sentará entonces para continuar su proceso de purificación para quitar de ellos sus pecados y corrupción. Todo esto debe hacerse en estas horas de prueba. Ahora debe cumplirse esta obra en favor de nosotros. Por eso debemos trabajar en la obra. Ya el tiempo se me estaba acabando. Y dice, pon tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás. Da, entrega. Porque después, en los momentos que necesitemos, dice el Señor, se va a devolver. Dice, la noche viene cuando nadie podrá obrar, dice la palabra.
he aquí que vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome su corona. Hay una parábola que la van a encontrar en Lucas 13, del 6 al 9, por espacio de tiempo voy a tener que contarla rápida. En esa parábola había un arbolito estéril que no daba fruto. Y venía el dueño y dijo, voy a cortar. 3 años. Y no ha dado ni un fruto. Pero vino una palabra de misericordia y dice, no la cortes. Vamos a abonarla. Vamos a cuidarla. Y espera 1 año. Vamos a ver si da fruto. Luego, si no da fruto, la cortarás. ¿Se ha preguntado, hermano, que quizás está viviendo ese año donde el Señor lo está abonando? ¿Donde el Señor lo está cuidando? ¿Lo está cercando para que usted dé fruto? Porque la palabra es clara. Porque si pasa ese año y no ha dado fruto, el dueño de la viña, ¿qué va a hacer? Cortar. La palabra es clara, dice. La palabra es clara y dice que nadie tome tu corona. Con esto termino, mi hermano. Va a llegar un momento que vamos a querer trabajar por el Señor. Le voy a decir, ahora sí, Señor, estoy listo. Dame un lugar en tu obra, en tu viña. Pero la noche habrá llegado. Habrá terminado la hora 11 y ya no se podrá trabajar. Daremos todo por tan solo unos minutos en la obra del Señor. Porque la parábola dice que los que entraron en la última hora, ¿cuánto recibieron? Lo mismo que los que habían trabajado todo el día, la vida eterna. Vamos a querer trabajar tan solo 5 minutos en esa hora y en esa obra. Pero ya la puerta se habrá cerrado. Otros habrán tomado nuestro lugar, mientras que Cristo estuvo invitándonos a trabajar en la obra. ¿Por qué la iglesia no se llena? Estaba leyendo, no se la voy a leer, pero decía que no es por tema de los sermones, mi hermano. Que hay muchos buenos sermones. Pero dice el Señor, no va a llevar gente mientras la iglesia no esté a la altura de esos sermones y trabaje por el Señor. Fuerte. Y Cristo dijo, Juan el Bautista dijo, y los profetas han dicho que aún de las piedras puede levantar, ¿o no? ¿Cuánta gente que no tiene esta verdad y la va a conocer el día de mañana y va a entregar toda la obra, siendo que la invitación estuvo hoy para nosotros? La iglesia necesita, mis hermanos, estamos en esta iglesia trabajando con los cargos mínimos. Necesitamos departamento de música, necesitamos diaconisa, ¿cierto? Y hay algunos que ya quieren descansar un poquito, ya han estado muchos años y no quieren tomar responsabilidades, mi hermano. ¿En qué estamos pensando? ¿En nuestra conveniencia? Yo les voy a contar un testimonio. Cuando me llamaron la primera vez a ser anciano, en mi mente estaba la convicción de que no podía ser un anciano sin mi anciana. Porque la Biblia dice, varón de una sola mujer, ¿cierto? Yo sé que la Biblia permite en determinados casos que no se cumpla.
Así como hay pastores también que todavía no se han casado. Pero yo dije, Señor, ¿será que tú me ya la mandaste? Pero yo estoy ahí dándole. Revélame, Señor. Muéstrame si realmente tengo que comprometerme. Muéstrame si esta es una invitación para dar el paso. Recuerdo que bajo muchas cosas de estas tomé esa decisión. No me arrepiento. Ahora tengo una familia, tengo un niño, mi esposa. Y uno dice, ay, se casó por el ancianato. No. Fue todas unas cosas que manejó el Señor para mi bendición. Y le agradezco, porque también mi esposa me ha tirado las orejitas y me ayuda a crecer. Porque no es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. Ay, llegamos a una edad ya que si nos seguimos solos empezamos a ponernos mañosos, ¿cierto? 35, 40 años. Mi papá está soltero y es muy mañosito. ¿Ya? Lo puedo decir con mi papá y él lo reconoce, así que por eso puedo decirlo. Tomamos decisiones por amor a la obra del Señor. Muchas veces discutimos, no, es que no, por esto y lo otro, pero el amor a la obra del Señor tiene que poder más. Hay hermanos que dicen, no, es que la iglesia no sé qué hace con el diezmo. Pero hermano, en esa inactividad entre si doy o no doy, no trabajo en la iglesia, amor, entréguelo. El diezmo es del Señor, el Señor juzgará el día después. Y usted entre a trabajar a la iglesia y tome un cargo, tome el arado y trabaje. Porque es fácil criticar desde afuera para el que no lleva la carga. ¿Cierto? Es que yo podría hacerlo mejor. Es que eso no se hace así. Pero si no llevas el arado, tus palabras no sirven. Toma el arado. Por último, si vaya a criticar, pero trabajando. Porque ahí nos apoyamos entre trabajadores de la obra, que es diferente a criticar. ¿Cierto? Algunos dicen, no, es que no puedo cambiar mi carta porque yo me crié en la iglesia allá donde mi mamá nació, en la región de tanto. Y por amor a eso no me puedo salir de... Hermano, cambie su carta, trabaje. Otros dicen, no, hermano, es que todavía me faltan algunos detallitos para bautizarme. Hermano, bautícese y tome la cruz del Señor, mi hermano, y trabaje. Cuando viene el amor de Cristo y lo inunda todo, todo es por basura. Todo es estorbo con tal de que yo pueda trabajar. El Señor no quiere amor romántico. No quiere amor de esas de las canciones de Marcos Witt. Quiere el amor, ese de que me entrego, el que se da, que se entrega a otros. Hermanos, vamos a tener el jueves, día especial de Hasi. Vamos a cortar pelitos, vamos a lavar cuerpos, vamos a afeitar al que tiene necesidad. Vamos a entregar la palabra. ¿Cuántos de aquí se anotan? Es tiempo, hermanos, de trabajar por amor a su salvación, hermano. Entiéndalo. Es tiempo de trabajar. Porque el Señor nos ha salvado, nos ha comprado con su sangre. Y es tiempo de que le demos la gloria. Nuestra iglesia dice, temed a Dios y dadle, porque la hora de qué, que eso sea una verdad práctica, que nuestras vidas le den la gloria a Dios. Cada día pregúntese, ¿en qué más puedo hacer por ti, Señor? ¿Puedo dar más dinero? ¿Puedo sacrificar más de mi tiempo? Entréguese al Señor. Porque el que pone tesoros en el cielo y en las cosas espirituales, alcanza lo que más anhela su alma: la paz del Señor, la felicidad, la tranquilidad de que mi avión se puede caer, pero yo resucitaré cuando Él vuelva.
y lo veré cara a cara, dice la Biblia. Y no va a haber nada más hermoso que ver a nuestro Salvador cara a cara.